Tenemos que estar atentos, pues el mundo acaba de cambiar. Sinaloa ha tomado una drástica medida en respuesta al arresto de El Mayo. Pero la pregunta importante perdura en la mente de todos nosotros. ¿Qué ha sucedido y cómo impactará esto en la región y, sobre todo, en el mundo? Mantén cerca a los tuyos y quédate con nosotros. No te puedes perder los increíbles detalles de esta impactante historia que está sacudiendo a México y al mundo. Hoy nos adentramos en una situación alarmante y en evolución que está acaparando la atención mundial. Las violentas repercusiones del arresto de Ismael El Mayo Zambada, un icónico líder del cártel de Sinaloa. Han comenzado a circular reportes que indican que el cártel está buscando activamente vengar la detención de El Mayo, lanzando ataques contra cualquiera que consideren asociado a su captura, lo que ha provocado un incremento de la violencia en todo México. Sin embargo, la gran interrogante que todos se hacen es si este enfrentamiento podría cruzar a los Estados Unidos. Para contextualizar, es fundamental regresar a eventos recientes en la historia. La última vez que el cártel de Sinaloa atravesó una severa inestabilidad en su liderazgo, muchas ciudades se transformaron en verdaderas zonas bélicas. Actualmente, se observan indicios de que podríamos estar ante una repetición de dicha historia, quizás en una escala aún mayor. Este no es simplemente otro arresto de un narcotraficante. Estamos siendo testigos de un fenómeno inquietante que tiene lugar en México y que merece nuestra atención. Se estima que al menos 10 homicidios, y posiblemente más, están estrechamente conectados con la detención de El Mayo, y esto podría ser apenas el inicio de una serie de eventos más trágicos. Hoy analizaremos la situación presente, evaluaremos sus posibles repercusiones y trazaremos paralelismos con situaciones anteriores para ofrecer una perspectiva completa sobre lo que podría ocurrir. También abordaremos las implicaciones tanto para México como para Estados Unidos y lo que esto conlleva en términos de seguridad fronteriza y civil. Prepárense mientras exploramos esta compleja y peligrosa crisis que se desarrolla justo a las puertas de Estados Unidos. Comencemos por investigar las consecuencias inmediatas del arresto de El Mayo. Hasta la fecha, al menos 10 muertes en México han sido atribuidas a esta captura de gran relevancia. Pero no se engañen, esto podría ser solo el comienzo de una posible oleada de violencia. El cártel de Sinaloa, reconocido por sus tácticas brutales y su influencia extensa, está atacando a cualquier persona que sospechen que tuvo participación en el arresto de El Mayo. Esto incluye no solo a agentes del orden, sino también a civiles que pudieran ser vistos como informantes o cómplices. La situación es tan inestable que las autoridades en ambos lados de la frontera están en un estado de máxima alerta. Los funcionarios estadounidenses están aconsejando a sus ciudadanos que mantengan la cautela, sobre todo a aquellos que residan o viajen por las áreas fronterizas. Existe un temor latente de que esta violencia pueda intensificarse rápidamente y, potencialmente, desbordarse en territorio estadounidense. En medio de este desorden, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hace un llamado a la calma. A continuación, citaré sus palabras. La violencia no es el camino. Estoy seguro de que no habrá enfrentamientos. Deseo eso. Solo pido que todos se comporten responsablemente y apuesten por la paz. Si bien las palabras del presidente apuntan a calmar las tensiones, la realidad en el terreno pinta un cuadro diferente. Los funcionarios de seguridad no comparten el optimismo del presidente. El director de Seguridad Pública, Hilberto Loya, destacó la ambigüedad que rodea el arresto de El Mayo. ¿Fue una rendición o una traición interna? La respuesta podría determinar la respuesta del cártel de Sinaloa. Loya destacó un punto crucial. Las circunstancias que rodearon el arresto de El Mayo siguen envueltas en misterio. ¿Fue una operación planificada por las fuerzas del orden, una rendición o quizás, incluso más preocupante, el resultado de una traición interna dentro del mismo cártel? La respuesta a estas preguntas podría influir significativamente en la respuesta del cártel de Sinaloa. Si perciben la captura de El Mayo como una traición desde dentro, podríamos ver no solo violencia externa contra las autoridades y los civiles, sino también una brutal purga interna dentro de las filas del cártel. Para comprender verdaderamente la gravedad de esta situación,
¿Y por qué la represalia ha sido tan feroz? Necesitamos echar un vistazo más de cerca al hombre que está en el centro de todo esto. Ismael El Mayo Zambada. El Mayo ha estado a la cabeza de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo durante décadas. Su control sobre las rutas de tráfico de drogas, principalmente para el fentanilo y las metanfetaminas, lo convirtió en un objetivo principal de las fuerzas del orden estadounidenses. A diferencia de algunos de sus contrapartes más llamativos, El Mayo siempre ha preferido operar en las sombras, ganándose el apodo de El Fantasma. Su capacidad para evadir la captura durante tanto tiempo solo agregó a su mística dentro del mundo criminal. Junto con el infame Joaquín El Chapo Guzmán, El Mayo cofundó el Cártel de Sinaloa. Juntos construyeron un imperio de drogas de miles de millones de dólares, traficando narcóticos en todo el mundo con una eficiencia que rivalizaba con las grandes corporaciones. Su operación no se trataba solo de drogas, sino de una compleja red que involucraba lavado de dinero, tráfico de armas y corrupción en los niveles más altos del gobierno. Ahora que El Mayo está tras las rejas, el futuro de este imperio criminal pende de un hilo. Veamos lo que el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, tenía que decir sobre este importante arresto el año pasado. Estas fueron sus palabras. El año pasado dije que el Departamento de Justicia nunca dejaría de trabajar para responsabilizar a aquellos que son responsables de la epidemia de fentanilo. El jueves, el Departamento de Justicia detuvo en El Paso a 2 líderes más del Cártel de Sinaloa. Aunque El Mayo ha proclamado su inocencia ante múltiples acusaciones de narcotráfico, su detención representa un considerable triunfo para las autoridades de ambos lados de la frontera. No obstante, mientras permanece encarcelado a la espera de su juicio, la violencia en el exterior sigue en aumento. Es importante mencionar que este no es el primer conflicto que El Mayo tiene con la justicia. Durante décadas ha logrado eludir su captura, ganando así el apodo de El Fantasma. Sin embargo, esta vez la situación podría diferir de lo habitual. La aprehensión de alguien tan influyente como El Mayo genera repercusiones a lo largo de las redes criminales. Muchos integrantes del cártel interpretan su detención como una traición incuestionable. El Cártel de Sinaloa tiene un amplio historial de recurrir a la violencia extrema como respuesta a los arrestos. El caos que se desató tras la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016, quien era socio de El Mayo y una de las figuras más reconocibles del cártel, aún perdura en la memoria colectiva. Las consecuencias fueron devastadoras, ya que Sinaloa desató una ola de violencia en México, atacando a agentes del orden y a quienes pensaban que podían haber colaborado en su detención. Varias ciudades se convirtieron en verdaderos campos de batalla. Las calles fueron bloqueadas, vehículos incendiados y civiles atrapados en el fuego cruzado. El mensaje era inequívoco. El cártel demostraría que está dispuesto a superar cualquier límite para mantener su dominio y buscar venganza. Un caso aún más pertinente es la reacción de los Chapitos, los hijos de El Chapo, ante la detención de su padre. Ellos tomaron el control de sectores clave de las operaciones del cártel y manifestaron ser igual de implacables, si no más, que su progenitor. En 2019, luego de la captura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de El Chapo, la ciudad de Culiacán se convirtió en un escenario bélico. Los integrantes del cártel sobrepasaron a las fuerzas militares, liberaron a prisioneros y generaron pánico generalizado. La violencia fue tan extrema que el gobierno mexicano se vio obligado a ordenar la liberación de Ovidio para evitar un mayor derramamiento de sangre. Este precedente plantea serias inquietudes sobre lo que podría suceder tras la detención de El Mayo. El Cártel de Sinaloa ha mostrado una y otra vez que no dudará en desatar un nivel de violencia inusitado para proteger sus intereses y aterrorizar tanto a las autoridades como a la población civil. Actualmente, con al menos 10 homicidios ya vinculados con su captura, es posible que estemos ante el inicio de una ola de violencia similar o aún más grave. El cártel está transmitiendo un mensaje claro: no consentirán ninguna percepción de traición ni cooperación con las fuerzas del orden.
el uso de la violencia por parte del Cártel de Sinaloa como represalia por detenciones no es nuevo en sus tácticas. La historia reciente recuerda cómo los Chapitos reaccionaron a la detención de su padre, transformando las ciudades en verdaderas zonas de guerra. Cortaron carreteras, asesinaron a oficiales y dejaron a las calles bañadas en sangre. Entonces, ¿es posible que estemos ante una repetición de los eventos de 2016? Esto es lo que podría ocurrir. Lucha interna por el poder. Con el Mayo potencialmente fuera de escena, podríamos ver a facciones rivales dentro del Cártel de Sinaloa luchando por el control. Este conflicto interno podría llevar a un aumento de la violencia, no solo contra las autoridades, sino también entre los miembros del cártel. Tal vacío de poder podría desestabilizar toda la región y llevar a brotes impredecibles de violencia. Aumento de la violencia. Ya hemos visto asesinatos selectivos, pero esta violencia podría escalar e impactar a más civiles inocentes. El cártel podría aumentar sus tácticas de intimidación, atacando a cualquiera que perciban como una amenaza potencial o informante. Esto podría llevar a un reinado de terror en ciertas áreas, con los civiles atrapados en medio de este peligroso juego de poder. Corrupción e infiltración. Los cárteles a menudo sobornan a funcionarios para mantener sus operaciones. Esto podría aumentar la corrupción y amenazar el Estado de Derecho en México. Ataques a las fuerzas del orden. La historia nos ha demostrado que el Cártel de Sinaloa no tiene miedo de enfrentarse directamente a las fuerzas del orden. Podríamos presenciar un aumento en los ataques contra estaciones policiales, bases militares y, posiblemente, edificios gubernamentales. Esto no solo constituye una amenaza inminente para las fuerzas del orden, sino que también mina la legitimidad del Estado en las regiones afectadas. Estos son solo algunos ejemplos de posibles escenarios, y la realidad podría ser una mezcla de estos o desarrollarse de formas que no hemos previsto. Lo que resulta evidente es que la situación es extremadamente inestable y podría escalar de manera rápida. La incertidumbre que rodea la captura de El Mayo agrava las tensiones dentro del cártel. Algunos miembros sospechan de traiciones y están listos para eliminar a quienes consideran responsables. Ahora, abordemos la cuestión que todos están planteándose. ¿De qué manera podría esta escalada de violencia en México repercutir en Estados Unidos? La influencia del Cártel de Sinaloa trasciende la frontera entre ambos países. A lo largo de los años, han establecido una fuerte presencia en varias ciudades de Estados Unidos, especialmente en las cercanías de la frontera y en los principales centros de distribución. La detención de 2 altos mandos en El Paso, como lo señaló el fiscal general Garland, es un claro indicativo de cuán enraizadas están sus operaciones en el territorio estadounidense. El arresto de El Mayo podría tener múltiples repercusiones en Estados Unidos. Primero, podríamos observar un aumento en el tráfico de drogas a medida que el cártel intenta capitalizar el desorden generado, posiblemente inundando las calles estadounidenses con sustancias peligrosas como el fentanilo. Además, las localidades cercanas a la frontera, como El Paso, San Diego y Tucson, podrían enfrentar un incremento en la violencia asociada al cártel, aunque probablemente a una escala menor que en México. Esto podría poner presión sobre las agencias de seguridad estadounidenses, especialmente aquellas que se dedican a evitar la violencia desbordante y a interceptar envíos de drogas. Desde una perspectiva económica, la intensificación de la violencia podría interrumpir el comercio transfronterizo y el turismo, afectando las economías locales en los estados que limitan con México. En el peor de los casos, la violencia generalizada en el norte de México podría provocar una oleada de refugiados en busca de seguridad en Estados Unidos, lo que aumentaría la carga sobre los sistemas de inmigración. Finalmente, la desestabilización en el norte de México podría generar oportunidades para otras organizaciones criminales o incluso grupos terroristas, planteando preocupaciones más amplias de seguridad nacional. Con el posible ascenso de la violencia a lo largo de la frontera, es fundamental que los ciudadanos estadounidenses que residen cercanos o que viajan a México sean cautelosos y utilicen recursos informativos, como las alertas de viaje emitidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
recomendamos consultar las advertencias específicas para los estados mexicanos que planean visitar, así como el sitio web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, para estar al tanto de los procedimientos de cruce y los posibles retrasos. Es crucial recordar que, aunque la amenaza de derramamiento de violencia es real, las medidas de seguridad en Estados Unidos son considerablemente más robustas que en México. Sin embargo, la influencia de los cárteles en las ciudades fronterizas como El Paso, Tucson y San Diego podría continuar representando un peligro para los estadounidenses. Históricamente, la violencia asociada con los cárteles ha permanecido contenida en México, aunque han habido casos en los que ciudadanos estadounidenses se han visto atrapados en tiroteos. El incremento del tráfico de fentanilo gestionado por el cártel de Sinaloa es una forma insidiosa de violencia que ya está cobrando miles de vidas al otro lado de la frontera. Mantenerse informado es esencial para garantizar la seguridad. Al analizar arrestos previos relacionados con cárteles, se observa un patrón claro de represalias violentas. En 2019, después de la captura de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, el cártel de Sinaloa convirtió la ciudad de Culiacán en un escenario de batalla. Las fuerzas armadas fueron superadas y los ciudadanos quedaron atrapados en medio del caos. La historia podría repetirse con la detención de El Mayo y podríamos estar al borde de un nuevo episodio de violencia devastadora por parte del cártel. Al final de nuestra reflexión, es importante considerar las implicaciones más amplias de esta crisis emergente y lo que podría significar para el futuro de México y Estados Unidos. La captura de El Mayo Zambada representa un éxito significativo en la lucha contra los cárteles de droga, pero también desata una serie de posibles consecuencias. El vacío de poder creado por su ausencia podría desencadenar un periodo prolongado de inestabilidad y violencia, mientras distintas facciones, tanto internas como externas al cártel de Sinaloa, compiten por el control. Para México, el reto inmediato es evidente. ¿Podrán las autoridades controlar esta violencia antes de que se desborde? La administración del presidente López Obrador se encuentra ante una prueba crítica. Su respuesta en las próximas semanas será determinante para saber si México puede cambiar el rumbo en su lucha contra la violencia de los cárteles o si caerá en otro capítulo sombrío de su guerra contra las drogas. Para Estados Unidos, esta situación presenta tanto retos como oportunidades. Por un lado, la desestabilización del liderazgo del cártel de Sinaloa podría debilitar momentáneamente sus actividades, disminuyendo potencialmente el tráfico de drogas a través de la frontera. Por otro lado, el caos resultante podría complicar la situación en la región fronteriza, haciéndola más volátil y más difícil de gestionar. Por ahora, lo único que podemos hacer es observar y prepararnos. Las repercusiones de la captura de El Mayo podrían resultar devastadoras, no solo para México, sino también para Estados Unidos. La captura de Ismael El Mayo Zambada ha desencadenado una serie de eventos que podrían tener repercusiones profundas y duraderas tanto en México como en Estados Unidos. La violencia desatada por el cártel de Sinaloa, en respuesta a su arresto, es un recordatorio sombrío de la influencia y el poder que estas organizaciones criminales aún poseen. Mientras las autoridades luchan por contener la situación, la incertidumbre y el miedo se apoderan de las comunidades afectadas. Es crucial que tanto los gobiernos como la sociedad civil trabajen juntos para encontrar soluciones sostenibles que aborden las raíces de esta violencia y promuevan la paz y la estabilidad en la región. En estos tiempos de incertidumbre, es más importante que nunca mantenerse informado y vigilante. La situación en México y su posible impacto en Estados Unidos es un recordatorio de la interconexión de nuestras sociedades y la necesidad de cooperación internacional para enfrentar desafíos comunes. Mantente atento a las actualizaciones y no dudes en tomar medidas para protegerte a ti y a tus seres queridos. Pero hasta aquí llega este oscuro reporte. Cuéntame, ¿qué crees que ocurrirá con Sinaloa y El Mayo?